Gracias, Pato. Buenas tardes a todos. ¿Serían tan amables de confirmarme si pueden ver mi presentación y si me escuchan bien? Gracias, Fabi. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro curso que tenemos programado el día de hoy, que es dictamen de contribuciones locales. Y vamos a dar inicio a nuestra sesión. Si todos me escuchan y me ven, entonces vamos a continuar. A continuación estoy proyectando el contenido del curso que daremos el día de hoy. Mi nombre es Cintia González, soy gerente del área de auditoría de GEIA. Y bueno, en relación al curso de contribuciones locales que tenemos programado para el día de hoy, la agenda que vamos a llevar a cabo el día de hoy es la siguiente. El primer punto, la revisión de los objetivos. El segundo punto, vamos a hablar acerca del dictamen de contribuciones locales para la Ciudad de México. Como tercer punto, vamos a llevar a cabo la revisión del dictamen de contribuciones locales para el Estado de México. Cuarto punto, aspectos generales para las contribuciones locales que se debieran de estar dictaminando en algunos otros estados de la entidad mexicana. Por último, las conclusiones y después nuestra sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta a lo largo del curso, pues les ruego que por favor la pongan en el panel de preguntas y respuestas y en algún momento que yo tenga oportunidad le daré respuesta, ¿ok? No sé si antes de comenzar tienen alguna expectativa o algún conocimiento previo respecto a lo que vamos a llevar a cabo en nuestra revisión del día de hoy. Si me pueden dar algún comentario general que tengan. ¿Nadie tiene algún comentario? ¿Alguna expectativa? ¿Mario? Creo que no me escucharon, ¿verdad? Decía Fabiola que entenderemos un poco más de las obligaciones que tenemos como contribuyentes a nivel local. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, como saben, nosotros
como contribuyentes, pues estamos obligados a presentar impuestos, pues tanto estatales como federales. Y los principales impuestos estatales que vamos a estar presentando, pues puede ser el impuesto predial, el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre erogaciones por concepto de pagos de hospedaje, en fin. Vamos a estar viendo a lo largo del curso que los contribuyentes en algunas de las entidades, ya sea en el Estado de México, en la Ciudad de México, van a estar presentando, además de reportar estos impuestos de forma mensual, pues tienen la obligación de presentar un dictamen en relación al cumplimiento de estos impuestos, que es lo que vamos a ver a lo largo de la sesión. ¿Ok? Bueno, vamos a dar inicio entonces. ¿Cuáles son los objetivos del curso del día de hoy? Describir aspectos principales a considerar en la presentación del dictamen de contribuciones locales. Nos vamos a enfocar en dos. Uno que es la Ciudad de México y el otro que es el Estado de México. ¿Cuáles son los aspectos que vamos a revisar? Pues son las obligaciones fiscales que se tienen que dictaminar, quiénes están obligados a dictaminar, cómo se debe de presentar el aviso, cuándo se debe de presentar y cuándo se debe de presentar también el propio dictamen, ¿ok? En su caso, cuáles son las multas por no presentar el dictamen. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos a lo largo de la sesión, ¿ok? Bueno, con este contexto vamos a revisar el primer dictamen, que es el dictamen de contribuciones locales, pero para la Ciudad de México. Ese es nuestro primer escenario que vamos a estar revisando el día de hoy. Entonces, el Código Fiscal de la Ciudad de México, en su artículo 69, está indicando cuáles son las obligaciones fiscales que se deben de dictaminar y nos hace referencia a impuesto predial, derechos por el suministro de agua, impuestos sobre nóminas e impuesto por la prestación de servicios de hospedaje y derechos de descarga a la red de drenaje. Estos son los impuestos que nos hace mención el Código Fiscal de la Ciudad de México que se tienen que dictaminar. En relación a cada uno de estos impuestos, vamos a ver cuáles son las características precisas que se deben de cumplir para poder presentar este dictamen. Y vamos a iniciar. El artículo 58 del Código Financiero de la Ciudad de México nos hace referencia a que las personas físicas y morales que se encuentren en alguno de estos supuestos que vamos a ir revisando son los obligados a presentar ese dictamen. Y en relación al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, mejor conocido como impuesto sobre nóminas, nos dice que se debe de presentar el dictamen por aquellas personas morales o físicas que en su operación hayan tenido un promedio mensual de 150 trabajadores o más, ¿ok? Después nos dice, para el caso de las personas morales o físicas que estén obligadas a presentar un dictamen sobre el cumplimiento de su impuesto predial, hace referencia a aquellas personas morales o físicas que tengan inmuebles de uso diferente al habitacional, que tengan un valor catastral, ya sea de forma individual o en su conjunto, superior a 33 millones de pesos. 33.526.471. Este es el parámetro que indica el Código Financiero para que las personas puedan llevar a cabo un dictamen de impuesto predial. Después nos dice, también van a presentar un dictamen por el cumplimiento de los derechos por el suministro de agua aquellas personas físicas o morales que hayan consumido por una o más tomas de uso no doméstico o mixto más de 300 metros cúbicos de agua bimestral promedio, o en su caso cuando se trate de uno o más tomas de uso doméstico. Más de 1000 metros cúbicos de agua bimestral promedio, siempre que el inmueble donde se encuentra instalada dicha toma se haya otorgado en uso o goce temporal, ya sea total o parcialmente, ¿ok? En relación al impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, que también están obligadas a presentar un dictamen, nos dice que deben de llevarlo a cabo aquellas personas que hayan prestado servicios de hospedaje con un monto igual o mayor a 12.917.000 pesos, ¿ok?
Y por último, pues nos dice que también están obligadas a presentar un dictamen por los derechos de descarga de la red de drenaje a aquellas personas que en el año calendario anterior a aquel en que se dictamina, es decir, en el ejercicio anterior, hayan utilizado agua de fuentes diversas de la red de suministro de la Ciudad de México y hayan efectuado descargas de este líquido en la red de drenaje, es decir, en los pozos y en las pipas. Entonces, con este antecedente, ya nos dice aquí el Código Financiero quiénes son los que están obligados a presentar un dictamen en relación al cumplimiento de cada una de estas contribuciones. No sé si hasta el momento tienen alguna duda con respecto a esto que ya hemos visto al momento. Si me lo pueden hacer saber, por favor. Gracias, perfecto, vamos a continuar. Entonces, ya con estos antecedentes, nos dicen, todas estas personas físicas o morales que cumplen con los requisitos que ya mencionamos, son los que se encuentran obligados a presentar un dictamen. Sin embargo, también el Código Financiero hace referencia a que puede haber personas físicas o morales que bien no cumplan con los requisitos o los parámetros que nos menciona la propia ley, nos dice que pueden presentar el dictamen de forma optativa, ¿ok? Pero para eso, pues tienen que cumplir con los mismos requisitos a los que están obligados aquellas personas que efectivamente cumplen con los requisitos de forma obligatoria. Y entonces, al principio de la sesión, yo les hablaba de que una vez que ya sabemos que debemos de llevar a cabo un dictamen por el cumplimiento de las contribuciones locales, debemos de cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es presentar un aviso de dictamen que se va a presentar de forma en línea a través del propio portal que nos indica el Código Financiero de la Ciudad de México, ¿ok? Y una vez que presentemos el aviso indicando cuál es el dictamen que tenemos que presentar y cuáles son los parámetros que vamos a cumplir, pues ya debemos de tener en línea o en un comentario de que posteriormente pues debemos de presentar también de forma en línea el dictamen como tal del cumplimiento de las obligaciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de poder presentar este dictamen? En este caso es que si existe alguna revisión anticipada por parte de de la autoridad, pues nosotros pudiéramos estar cumpliendo de forma espontánea en su caso, cualquier diferencia o cualquier pudiera ser anomalía que se pudiera detectar de forma preliminar antes de que llegue la revisión por parte de la autoridad, ¿no? En este caso, aquí nos dice el Código Financiero, uno de los apartados nos dice, cuando las personas ya hayan presentado el aviso para dictaminarse, eso no va a impedir que la autoridad lleve a cabo su ejercicio de las facultades de cobro de créditos fiscales, ¿ok? En el caso de que ya haya determinado diferencias o omisiones de pago. Al final de cuentas, pues vamos a presentar el dictamen, pero la autoridad pues va a llevar a cabo su proceso y en su caso, si hay diferencias, pues va a seguir con el cobro de las mismas. Pero en el escenario de que nosotros no tengamos todavía una revisión por parte de la autoridad y que sabemos que queremos cumplir pues de manera espontánea con estas obligaciones, pues el presentar el dictamen pues nos va a ayudar a tener la, la precisión de que hemos cumplido y que no tendríamos alguna diferencia o algún crédito fiscal que pudiera resultar, ¿ok? En caso de alguna revisión, ¿ok? Bueno, aquí otras de las ventajas que vamos a estar viendo es que aquellos contribuyentes que se vayan a dictaminar, pues no van a ser sujetos de las facultades de comprobación por parte de la autoridad en el caso de que se ya lleven a cabo el dictamen por los ejercicios que se haya presentado dictamen, ¿ok? Pero obviamente, como ya les he mencionado, la autoridad puede ejercer sus facultades de comprobación en el caso de que existan diferencias a cargo que haya determinado la propia autoridad, ¿ok?
Y pues lo que les decía también, la presentación del dictamen va a permitir la regulación espontánea de las obligaciones fiscales que no se hayan cumplido oportunamente. Y eso pues le va a ayudar al contribuyente a que no se paguen multas o recargos o accesorios. Bueno, en seguimiento con la presentación del dictamen para la Ciudad de México, les mencionaba que debemos de cumplir ciertos requisitos. El primero de ellos es que vamos a presentar un aviso en el cual vamos a informar a la autoridad que nos vamos a dictaminar. En ese aviso se tiene que informar cuál es la contribución por la cual vamos a presentar el dictamen, ¿ok? Ahora, y ¿quién va a presentar el dictamen? El dictamen lo tiene que presentar un contador público autorizado que haya cumplido con ciertos requisitos de forma preliminar para poder tener las condiciones de poder firmar un dictamen ante la autoridad. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que el contador debe demostrar que tiene las habilidades necesarias para llevar a cabo este dictamen. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de que el contador cumpla con una certificación y que además esté inscrito en un colegio de contadores debidamente reconocido, que obviamente esté en línea con los trámites requeridos por las autoridades, pues para poder presentar este dictamen y que haya cumplido también con la presentación de los dictámenes que le correspondan, pues en los ejercicios anteriores. Por decir algo, estos son los requisitos mínimos que debe de cumplir el contador para poder presentar el dictamen. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque el contador público autorizado es el que va a firmar el dictamen de las contribuciones locales. Ustedes recordarán que pues una de las funciones del contador es validar que efectivamente el contribuyente ha cumplido de forma razonable y además ha cumplido con los lineamientos establecidos en las propias leyes y en este caso en el Código Financiero de la Ciudad de México para poder presentar las obligaciones a las cuales el contribuyente es requerido. Ajá. En este caso, es necesario que el dictamen sea revisado y presentado por un contador público autorizado, que es el que va a dar fe y va a avalar que efectivamente el cumplimiento de las obligaciones se hizo en tiempo y forma. Y si hay diferencias, pues obviamente pues son las que se tienen que enterar antes de poder concluir el dictamen. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque el aviso del dictamen lo va a presentar por un lado el contador, que va a presentar el dictamen en este caso, y por el otro lado el contribuyente o el representante legal. Todo esto lo van a presentar a través de un portal en línea, que ahorita más adelante les vamos a mencionar, y pues prácticamente el contribuyente va a firmar con su RFC y con su firma, pues de que efectivamente va a presentar el dictamen en el periodo que le corresponda, porque está sujeto al cumplimiento de ciertas obligaciones, y por el otro lado el contador va a hacer mención de cuál es el dictamen que va a presentar y de qué contribuyente, ¿ok? Entonces, con este contexto, el aviso del dictamen se tiene que presentar el 15 de marzo, ¿ok? Y como les decía, como ya lo vimos al inicio del curso, pues hay varias contribuciones locales las cuales están sujetas al dictamen y en este caso una vez que se presente el aviso se tienen que indicar cuáles son las contribuciones que van a ser objeto del dictamen, ¿ok? Posteriormente vamos a ir a ver que una vez que presentamos el aviso del dictamen, el dictamen como tal se tiene que enterar el día 31 de mayo del ejercicio siguiente al que le corresponda. En este caso, el dictamen se va a presentar el 31 de mayo a más tardar por aquellas contribuciones concluidas al periodo 2022, ¿ok? Puede ser que la autoridad nos vaya a dar una prórroga para poder presentar el dictamen, siempre y cuando existan causas comprobadas que impidan el cumplimiento dentro del plazo establecido. La verdad es que este supuesto es muy subjetivo porque pues se tienen que presentar argumentos sólidos que permitan que la autoridad pues esté dando el permiso para poder extender el plazo de la presentación del dictamen por un periodo de un mes prácticamente. En este caso, pues la sugerencia es que el dictamen se presente en las fechas establecidas, como lo indica el Código Financiero, que en este caso sería el último día del mes de mayo del 2023. ¿Ok? Bueno.
Con base en lo que ya hemos mencionado, es importante recordarles que el aviso del dictamen debe de cumplir con los requisitos que establece la propia autoridad y que se debe de presentar en el portal que está establecido por la propia autoridad, que ahorita les vamos a mencionar, y que si el contribuyente presenta un aviso que no cumple con los requisitos establecidos, pues no va a ser válido, no va a surtir efectos fiscales, ¿ok? Y aquí el código nos indica 4 aspectos principales. El aviso no va a surtir efectos cuando no se presente en el formato publicado. Cuando el contador público, como ya les mencioné, no cuente con el registro correspondiente ante las autoridades fiscales y que no haya comprobado que haya cumplido con los requisitos. O en su caso, cuando el dictamen ya lo quiera presentar el contribuyente, pero ya la autoridad ya está llevando a cabo una visita domiciliaria, ¿ok? Y también el aviso no va a surtir efectos cuando se presente de forma extemporánea. Sin embargo, vamos a suponer que si el contribuyente no presentó el aviso del dictamen en la fecha que ya habíamos mencionado, que es el 15 de marzo, y lo presenta de forma posterior, pues eso no lo va a eximir de que tenga que presentar el dictamen fiscal, perdón, el dictamen en el periodo correspondiente, que en este caso habíamos dicho que era el último día del mes de mayo, ¿ok? Entonces, pues ojo con estas fechas porque son importantes para poder estar en cumplimiento con nuestras obligaciones. Ok, no sé si hasta este momento tengan alguna duda. Si me lo pueden hacer saber, por favor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, una vez que ya sabemos que debemos de presentar un aviso del dictamen y que debemos de presentar el dictamen como tal, ¿qué es lo que se tiene que presentar en ese dictamen? El Código Financiero nos contempla por lo menos los siguientes apartados. Uno es la carta de presentación del dictamen, el dictamen como tal, un informe que no es otra cosa más que un documento en el cual el contador público va a informar precisamente que validó el cumplimiento de las obligaciones locales del contribuyente en los diferentes aspectos y que se aseguró que efectivamente cumplen con las disposiciones y lineamientos establecidos en ley, o en su caso, si hay diferencias, pues también las va a hacer mencionar en este informe y o alguna contribución que posiblemente tenga como saldo a favor el contribuyente. En fin, todo esto se va a informar, pues obviamente en este apartado que se llama informe. Van a venir una serie de anexos que prácticamente corresponden a los papeles de trabajo que corresponden a los pagos declarados durante todo el ejercicio, pagos complementarios en su caso, el cálculo de los impuestos en el dictamen y en su caso si hubo diferencias a cargo o a favor que se hayan determinado y bueno, como tal, el cumplimiento, el resumen de esas obligaciones si es que hay diferencias a cargo o a favor. En el caso específico del dictamen del impuesto predial, vamos a ver que uno de los requisitos prescindibles para poder presentar el dictamen es que se tenga un avalúo actualizado a la fecha de la presentación del dictamen. Y este avalúo pues debe de estar en línea con el cumplimiento de las obligaciones de impuesto predial, ¿ok? En su caso, pues se tiene que adjuntar tal cual, pues como tal el propio avalúo en el propio dictamen como tal. Y posteriormente vamos a encontrar la opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones sujetas a dictamen. Aquí es donde el contador público va a informar que efectivamente pues validó e hizo su examen respecto al cumplimiento de estas obligaciones y si su opinión es que el contribuyente cumplió de forma razonable o no con estas contribuciones locales o en su caso, pues si hay alguna observación, pues la hará saber. ¿Cuál va a ser el tipo de opinión que va a emitir el dictamen? Pues va a ser limpia o en su caso con salvedades, que es lo que no queremos. Y bueno, son las estos son los apartados que se debieran de estar presentando en el dictamen, ¿ok?
Aquí nada más como un recordatorio, pues ya les informamos que el aviso va a ser suscrito por el contribuyente o por el representante legal y también por el contador público que vaya a dictaminar y solamente va a ser válido por el periodo al que corresponda el dictamen que se va a presentar, ¿ok? Em, bueno, ahora, una vez que ya tenemos el panorama de que efectivamente debemos de presentar un dictamen por el cumplimiento de las obligaciones locales y que tenemos que cumplir con las fechas establecidas, también la ley nos hace mención que quien no vaya a presentar el dictamen estando obligado se va a hacer acreedor a multas, ¿ok? Y estas multas van a incluir en su caso actualización y recargos si es que existieran diferencias. Ah, como les mencionaba también al principio, una de las ventajas de poder presentar este dictamen es que si el contribuyente presenta el dictamen de forma, de forma espontánea antes de que le llegue una revisión por parte de la autoridad, pues puede realizar los pagos de las diferencias de forma voluntaria y eso le va a evitar que pague multas en su caso, ¿ok? Las multas van a ser, de acuerdo con el artículo 475 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en un rango de 32,000 pesos a 80,000 pesos por simplemente no presentar el aviso o en su caso que no lo hayan presentado conforme lo establecen las disposiciones fiscales, siempre y cuando las personas estén obligadas a hacerlo. Y hay otra multa referente a cuando el contribuyente no presente el dictamen estando obligado a hacerlo, y esta multa está establecida en el artículo 475, fracción 6 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en donde nos dice que va a ser de un rango de 29,000 pesos a 72,000 pesos, ¿ok? Entonces, pues aquí está la alerta que debemos de tener en cuenta. Puede ser también que en su caso el contribuyente hubiera iniciado sus actividades con posterioridad al 1 de enero o en su caso que se hayan suspendido las actividades antes de que concluya el ejercicio, es decir, antes del 31 de diciembre. Y en este caso, el dictamen solamente se va a presentar por el periodo que haya tenido operación la empresa, ¿ok? ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Si me lo pueden hacer saber, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora, una vez que ya vimos cuáles son las obligaciones que se debe de presentar el dictamen, aquí solamente quisimos poner como recordatorio, pues, la principal o la obligación que ya casi todos sabemos que se debe de presentar un dictamen, que es el impuesto sobre nóminas, ¿ok? Y aquí, pues como simple recordatorio, les pusimos cuál es el fundamento de este impuesto que está establecido en el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en donde nos dice que se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nómina aquellas personas físicas y morales que realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo. ¿Cuáles son las percepciones que van a ser grabadas de acuerdo a este impuesto? Pues van a ser sueldos y salarios, tiempo extra, premios, primas, bonos, compensaciones, gratificaciones, aguinaldos, las primas de antigüedad, comisiones, etcétera, ¿ok? Em, pero también hay remuneraciones que no van a ser sujetas a ese impuesto y en este caso, esto también está establecido en el Código Financiero, en el artículo 157 y nos dice que no se va a pagar impuestos sobre nóminas por aquellos gastos relacionados a aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, gastos funerarios, jubilaciones, cuotas al Instituto Mexicano de Seguridad Social e Infonavit, o en su caso también aportaciones adicionales que el patrón realice a favor de los trabajadores, ¿ok? Esto es como un simple recordatorio para que lo tengamos presente. ¿Y cuál es la base? Bueno, ya teniendo la base que ya les comenté, ¿cuál es la tasa del impuesto? Pues el impuesto se va a determinar aplicando la tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo personal. ¿Cuándo se va a presentar este impuesto? Se tiene que presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente a través de una declaración, ¿ok?
Esto pues simplemente es un recordatorio. Y en su caso también nos dice el artículo 156 bis del Código Financiero de la Ciudad de México que aquellas personas físicas o morales que contraten o subcontraten servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que sean proporcionados por un contratista tienen que presentar un aviso ante la Secretaría dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se celebre dicho contrato, ¿ok? Y ese aviso pues debe de contener la copia del contrato e informar sobre el número de los trabajadores que presten los servicios correspondientes. Entonces, pues aquí está. Ahora, ¿dónde se presenta el dictamen? Una vez que ya tenemos el antecedente de que debemos de presentar un dictamen y que tenemos que presentar un aviso y tenemos que presentar el propio dictamen, ¿cómo se presenta? En este caso, para el dictamen de contribuciones locales para la Ciudad de México, que es el primer tema que estamos revisando el día de hoy, el aviso de presentación y el dictamen se va a presentar mediante el portal que se llama Sistema para la Presentación de Dictámenes CIPREDI. Y aquí está la página, ¿ok? Esta es una captura de pantalla de ese portal en donde, como se darán cuenta, para poder accesar a este portal, pues es necesario el usuario y el password. Y aquí hay que recordar que el acceso lo van a tener tanto el contribuyente como el contador. ¿Por qué? Porque el contribuyente va a accesar a este medio para poder presentar el aviso. Si se dan cuenta, aquí hay, una vez que dieron acceso, la primer parte de este módulo es el aviso y entonces aquí se va a registrar el aviso o en su caso consultar los avisos correspondientes y hay que recordar que el aviso lo va a presentar por un lado el contribuyente y por el otro lado el contador público, ¿ok? Una vez que en este caso vamos a darle clic aquí a presentar el aviso, pues aquí son los apartados que nos va a abrir este módulo. ¿Cuál es el año que se va a dictaminar? ¿Qué tipo de dictamen se va a presentar? Si es obligado o si es opcional. ¿Cuáles son las contribuciones que se vayan a dictaminar? Impuesto predial, impuestos sobre nóminas, derechos por el suministro de agua, derechos por descarga a la red de drenaje, impuesto por la prestación de servicios y hospedaje o en su caso otras contribuciones. Y quién va a ser el representante legal y aquí se va a indicar también el número de registro del contador público que va a dictaminar esta obligación, ¿ok? El segundo apartado, pues, es como tal el propio dictamen, y si se dan cuenta, pues, aquí, en este caso, solamente estábamos haciendo mención al impuesto sobre nómina, pero esto se va a modificar dependiendo de las, circunstancias o la contribución que vayamos a dictaminar, el resumen, los informes y, en su caso, las diferencias del dictamen, ¿ok? Em, Hace un ratito les mencionaba que qué es lo que se tiene que presentar en el dictamen y uno de ellos era el apartado de los anexos del dictamen, ¿ok? Estamos hablando de 8 anexos. El primer anexo es la relación de conceptos, derogaciones, el impuesto declarado por el propio contribuyente como parte de sus obligaciones normales durante todo el ejercicio. Y el segundo anexo es la relación de conceptos, derogaciones e impuesto determinado por el dictamen, ¿ok? En este caso es lo que el contador público va a revisar y va a validar y lo que se va a determinar. El anexo 2.3 son los pagos realizados por la compañía durante todo el ejercicio y los que haya determinado el dictaminador. En su caso, en este caso, van a salir diferencias, ya sea a favor o en contra, como resultado de esta revisión. El anexo 2.3, inciso A, va a detallar cuáles son las fechas de pago de cada periodo y en su caso, bueno, también se van a presentar los accesorios y las líneas de captura. Anexo 2.4, alguna observación que haya que precisar. Y el anexo 7 va a ser el resumen del impuesto determinado y pagado, así como el saldo a favor o a cargo. Y el propio anexo 8, pues vaya a llevar lo que es la opinión y el informe respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contador. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta el momento para poder mostrarles el ejemplo que tenemos? Perfecto, vamos a continuar con el ejemplo.
¿Me pueden confirmar si ven mi archivo en PDF, por favor? Gracias. Bueno, este como tal es un ejemplo de un dictamen de impuestos sobre nóminas y prácticamente el objetivo de mostrarles este ejemplo, pues justamente es que ustedes conozcan cuáles son los formatos requeridos y cómo se va a presentar el dictamen. Lo que estamos viendo es el aviso para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en este caso es del ejercicio 2019. Si se dan cuenta, una vez que se presente el aviso, nos va a dar un número de folio y la fecha correspondiente. Aquí se van a indicar los datos tanto del contribuyente como del representante legal, ¿ok? Y posteriormente los datos del contador público que va a emitir el dictamen. También, una vez que presentemos el aviso, nos va a dar como un tipo acuse de presentación de ese aviso y en este caso, este es el ejemplo, dice recibo de transmisión del aviso de dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales. Recordando que este aviso es el que se va a presentar en primera instancia y se tiene que presentar a más tardar el 15 de marzo, ¿ok? Después viene un ejemplo de una carta de presentación del dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Aquí dice el número de folio del dictamen, la fecha en la que se presentó, los datos del contribuyente. Aquí si se dan cuenta, este está relacionado con el aviso del dictamen. Aquí dice el número del expediente, la fecha de presentación, los datos tanto del representante legal como del contador público que va a emitir el dictamen y también viene nuestro acuse de envío, ¿ok? El siguiente, pues ya son los anexos que les mencionaba a lo largo de la presentación. El primer anexo, en este caso relacionado al impuesto sobre nóminas, pues nos hace referencia a la relación de los conceptos que se hayan declarado por el propio contribuyente durante todo el periodo comprendido. En este caso, pues es la base, el periodo en el que se declaró y el monto total de las percepciones, la tasa del impuesto, el número de trabajadores que se declararon en cada periodo y el impuesto que se determinó por el contribuyente. ¿Ok? El siguiente anexo ya es el tema de del cálculo, pero este es el determinado por el dictamen como tal. Si se dan cuenta, vienen los mismos conceptos, las bases, el monto total, la tasa, el número de trabajadores y el impuesto determinado en el dictamen. ¿Ok? El siguiente anexo, pues ya ahora sí va a ser el comparativo del impuesto determinado por dictamen contra el impuesto pagado. Entonces, ¿cuáles son las remuneraciones determinadas en cada uno de los meses? El impuesto que se determinó, el impuesto pagado y las diferencias ya sea a favor o a cargo. El siguiente anexo, pues es un comparativo del impuesto determinado por el dictamen contra el impuesto pagado y la relación de los pagos por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí, si se dan cuenta, ya viene el número de trabajadores, las remuneraciones declaradas, el impuesto declarado, en su caso, accesorios, descuentos o subsidios, cuánto se pagó y la línea de captura en la que se pagó. Todo esto, pues ya está alimentado en el sistema. Y en el anexo 2.4 nos hacía mención a alguna observación que se tenga que reportar. Y por último viene el anexo 7. Aquí, si se dan cuenta, viene la contribución, impuesto sobre nómina, cuánto se determinó, cuánto se pagó, cuánto hay a favor o cuánto hay a cargo. Y debe de ir firmado tanto por el contador público como por el contribuyente. ¿Ok? Y el anexo 8 es el informe como tal. Si se dan cuenta, al inicio de la sesión les mencionaba acerca de que el contador público está obligado a presentar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en donde nos dice que declara bajo protesta de decir verdad que emite el informe con base en los artículos del Código Fiscal de la Ciudad de México y nos dice que revisó las bases, tasas, tarifas y cuotas utilizadas para la determinación y pago de las contribuciones y que no existía alguna omisión alguna que haya variado en la determinación del impuesto, ¿ok? Sí, también es importante que el contador informe si durante el periodo sujeto al dictamen se determinaron estímulos o subsidios fiscales. Y bueno, en este caso, el último párrafo del informe dice, en mi opinión, sobre las obligaciones fiscales a cargo de la empresa con relación al impuesto sobre nóminas,
fueron debidamente cumplidas según análisis que obran los anexos de este dictamen y está dando una opinión limpia, ¿ok? Este pues prácticamente es el dictamen del impuesto sobre nóminas, como ya lo hemos revisado. ¿Me pueden ir indicando si tienen alguna duda? Y si pueden ver mi presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir al siguiente tema, que es el dictamen de las contribuciones locales, pero ahora en el Estado de México, ¿ok? Todo lo que hemos visto al principio es en relación a lo que establece la Ciudad de México. Ahora nos vamos a enfocar al Estado de México. El dictamen de las contribuciones locales en el Estado de México se presenta en el portal Dictamets, ¿ok? Pero bueno, vamos a irlo viendo con mayor detalle. ¿Cuáles son las obligaciones que deben de ser sujetas a un dictamen de contribuciones locales de acuerdo al Código Financiero del Estado de México? Aquí simplemente nos precisa que son dos obligaciones. Una, el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, en este caso el impuesto sobre nóminas, y el otro, las personas físicas y jurídicas colectivas obligadas al pago del impuesto predial, ¿ok? A diferencia de la Ciudad de México, en donde veíamos que las obligaciones que se deben de presentar dictamen, pues va desde el impuesto sobre nóminas, el propio impuesto predial, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre el uso del agua, en fin, aquí simplemente nos hace mención a estas dos obligaciones, impuesto sobre nómina e impuesto predial, ¿ok? Vamos a iniciar con la primera obligación, que es el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, el impuesto sobre nómina. ¿Cuáles son los parámetros que deben de cumplir las personas físicas o morales que deban de presentar este dictamen? Están establecidas en el artículo 47A del Código Financiero del Estado de México, en donde nos dice que se van a presentar dictamen aquellas personas físicas o morales que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal a más de 200 trabajadores en promedio mensual, ¿ok? A diferencia de la Ciudad de México, en donde nos decía que debieran de ser 150 trabajadores en promedio, ¿ok? Pero aquí también nos habla de que aquellas personas que hayan realizado pagos por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado superiores a 400,000 pesos en promedio mensual, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos un segundo parámetro. Y nos dice también el tercero que las que se encuentran obligadas a retener y enterar dicho impuesto en términos del código, que hayan contratado servicios que generen la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado por más de 200 trabajadores o cuando la base para la determinación de dicha retención haya sido superior a 400,000 pesos en promedio mensual. ¿Ok? Entonces, aquí es importante tener claro los 200 trabajadores en promedio y las erogaciones superiores a 400,000 pesos en promedio de forma mensual. Otras de las condiciones que nos pide el Código Financiero del Estado de México para poder dictaminar es aquellas que se hayan fusionado por el ejercicio fiscal en que ocurra dicho acto. Y dice que la persona jurídica colectiva que subsista o que surja con motivo de la fusión se deberá de dictaminar también por el ejercicio fiscal siguiente. Ojo, también nos dice que las que se hayan escindido, tanto la escindente como las escindidas, por el ejercicio fiscal en que ocurra la escisión y también por el ejercicio siguiente, ¿ok? Y las que hayan entrado en liquidación por el ejercicio fiscal en que esto ocurra. Estas son las personas que deben de cumplir con la obligación de dictaminarse sí o sí. También hay la opción para aquellas personas físicas o morales que quieran presentar su dictamen de forma voluntaria, aun y cuando no estén obligadas a dictaminarse. Sí se pueden dictaminar y también pues tienen que cumplir con los mismos requisitos de presentar un aviso de que van a presentar este dictamen, que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? También, pues obviamente debemos de cumplir con las obligaciones en tiempo y forma, presentar el aviso con las fechas establecidas, el dictamen igual en la fecha requerida, porque si no lo hacemos, pues no se le va a dar el efecto legal
a la opción de dictaminarse fuera del plazo establecido, ni siquiera cuando esa opción se vaya a ejercer después de que ya haya sido notificado al contribuyente que ya la autoridad inició sus facultades de comprobación, ¿ok? Entonces, pues hay que tener cuidado con estas precisiones. En este caso, aquí si se dan cuenta, la fecha en la que se debe de presentar el aviso y el dictamen va a variar en primera instancia por por la obligación o por el impuesto que se vaya a presentar el dictamen. Recordando que para el Estado de México tenemos que presentar un dictamen por el cumplimiento del impuesto sobre nómina y otro por el cumplimiento del impuesto predial, ¿ok? Entonces, el propio Código Financiero del Estado de México nos hace mención de fechas precisas para cada uno de los impuestos. ¿Esto por qué se los digo? Para que no nos confundamos y no nos dejemos guiar con las fechas que ahorita les voy a mencionar y pensemos que es la misma fecha para todos los dictámenes, en este caso para el dictamen de contribuciones locales o para el dictamen del impuesto predial, porque son distintas, ¿ok? Aquí el aviso para presentar el dictamen de contribuciones locales se debe de presentar el 31 de julio a más tardar. Y el dictamen para este cumplimiento de esta obligación de contribuciones locales se debe de presentar el 31 de agosto, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta aquí, el periodo tanto de presentar el aviso como del dictamen, pues es muy cercano, ¿ok? Pero pues son fechas distintas para cada impuesto y tampoco nos vayamos a confundir con que es la misma fecha que ya les había mencionado en el caso de la Ciudad de México, que era 15 de marzo. No, o sea, son cosas distintas y cada código tiene sus propias precisiones. Por eso aquí estoy haciendo énfasis en esto para que no nos confundamos, ¿ok? ¿Qué es lo que debe de presentar el dictamen? El dictamen igual debe de presentar una carta de presentación que va a contener la información de identificación del contribuyente que se va a dictaminar, también el del representante legal y el del contador público que va a formular el dictamen. Va a presentar también en su segundo punto un cuestionario inicial de autoevaluación fiscal, información cuantitativa sobre la determinación y pago de la contribución revisada en el periodo de la causación, el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Esto es el que va a presentar el contador público como parte de su revisión y se va a presentar también la opinión profesional del contador público y en su caso notas aclaratorias. Aquí es importante precisar que nos dice la autoridad que en el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos por pagar, estas se deben de pagar mediante declaraciones complementarias dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que se haya presentado el dictamen, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo tengan claro. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Por aquí tengo una pregunta, dice, ¿existe alguna reducción de recargos fiscales en la presentación voluntaria del dictamen en caso de resultar diferencias de cargo? No, no hay una reducción de recargos. Al final, simplemente lo único que te puedes ahorrar es el pago de las multas, pero los recargos y las actualizaciones, esas se van a presentar pues ahora sí que en el periodo que se hayan determinado y se realizarán los cálculos correspondientes, pero de forma preliminar te puedo decir que no habría alguna reducción. No sé si alguien tiene otra pregunta. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar. Igual, aquí les dejamos un breve recordatorio de cuáles son los criterios que se deben de cumplir para presentar el impuesto sobre nóminas en el Estado de México.
¿Quiénes son los sujetos obligados? Pues las personas físicas y jurídicas, incluyendo asociaciones en participación que vayan a realizar pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal prestado dentro del territorio del Estado, ¿ok? ¿Cuál es la tasa? Pues son el 3% sobre el monto total de los pagos efectuados. ¿Cuáles son las percepciones grabadas? Pues sueldos y salarios, tiempo extra, compensaciones, gratificaciones, primas de antigüedad, PTU, bienes y servicios, incluyendo casa habitación, inclusive con la reserva de derecho en su dominio. Bueno, por mencionar algunos, ¿no? ¿Cuáles son las percepciones que no son grabadas? Pues son pensiones, jubilaciones, gastos funerarios, pagos a personas discapacitadas, contraprestaciones pagadas por instituciones de asistencia privada o pagos realizados a personas físicas por la prestación del trabajo personal independiente por el cual se debe pagar y en su caso retener el impuesto al valor agregado. Bueno, estos están establecidos en el artículo 56, 57 del Código Financiero del Estado de México, ¿ok? Si no tienen alguna duda respecto a la presentación del impuesto sobre nómina para el Estado de México, vamos a abarcar ahora el tema del segundo dictamen que se tiene que presentar en el Estado de México, que es el dictamen del impuesto predial. Entonces, si me ayudan, por favor, a saber si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Ninguna? Perfecto, vamos a continuar. Entonces, el segundo dictamen que se debe de presentar es el dictamen de impuesto predial. ¿Cuáles son los parámetros que nos pide el Código Financiero del Estado de México para presentar este dictamen? Nos dice, en su artículo 47 bis, las personas físicas y jurídico-colectivas obligadas al pago del impuesto predial deben de dictaminar la determinación de la base declarada de la manifestación del valor catastral de sus inmuebles ubicados en el territorio del Estado cuando sean propietarias de un inmueble cuyo valor catastral sea igual o superior a 20 millones de pesos, ¿ok? Aquí es importante precisar que el dictamen va a comprender únicamente aquellos inmuebles que tengan este valor catastral o superior, ¿ok? Pero aguas, en su segunda cláusula nos dice, también van a ser obligadas a presentar este dictamen de impuesto predial a aquellas personas que sean propietarias de 2 o más inmuebles cuyo valor catastral de forma individual sea igual o superior a 5 millones de pesos y la suma del valor catastral de todos los inmuebles sea igual o superior a 20 millones, ¿ok? Entonces, aguas con estas precisiones porque por un lado nos estamos confiando que simplemente se va a presentar el dictamen cuando sea superior a 20 millones de pesos, pero aquí en su segunda cláusula nos dice, ojo, si tienes 2 o más inmuebles cuyo valor catastral de forma individual sea superior a 5 millones, pues tienes que verificar que la suma del valor catastral no sea igual o superior a 20 millones, ¿ok? Entonces, esto es importante. Aquí también hay una cláusula muy importante que tienen que considerar. Nos dice la autoridad que el dictamen de la determinación de la base del impuesto predial va a tener una vigencia por el año que se va a dictaminar, pero también por los 2 ejercicios siguientes, ¿ok? Siempre que el impuesto predial se vaya a pagar de forma oportuna, de acuerdo con los términos del código, y no se vayan a realizar mejoras, ampliaciones o construcciones que vayan a aumentar el valor catastral de los mismos. Y se tiene que, la obligación de presentar el aviso del dictamen, pues esa va a persistir. Pero por lo pronto, si yo quiero presentar el dictamen del ejercicio 2022, ese me va a servir para validar tanto el ejercicio 2022, 2023 y 2024, ¿ok? Siempre y cuando no vaya a realizar ninguna ampliación o construcción a mi inmueble, que me vaya obviamente a modificar el valor catastral. Pero ojo, eso no me va a delimitar el hecho de que tengo que presentar el aviso del dictamen en cada ejercicio,
¿ok? Entonces, esto es importante también para que lo consideremos. Como también tenemos la obligación de presentar el dictamen, también la propia autoridad nos da la opción de presentar el dictamen a aquellas personas que no estén obligadas para poder presentar este dictamen, siempre y cuando presenten el aviso en el tiempo y forma que nos está pidiendo la autoridad, ¿ok? Y pues como ya lo sabemos, no se va a dar efecto legal a la opción de dictaminarse cuando se realiza fuera del plazo establecido, ni cuando la opción se ejerza una vez que ya la autoridad inició sus facultades de comprobación, ¿ok? Bueno. Eh, mm, mm, También es importante considerar que cuando el contribuyente vaya a dictaminar o vaya a ejercer la opción de dictaminarse por más de un inmueble en el mismo año, se va a presentar el dictamen por cada uno de los inmuebles objeto de dictaminación, ¿ok? Y bueno, aquí también pues nos dice la autoridad, puede el contribuyente designar a uno o varios dictaminadores para que presenten diferentes dictámenes respecto de los inmuebles objeto del dictamen. Digo, aquí pues la recomendación obviamente es que un solo contador pues presente el dictamen de todos los inmuebles, ¿ok? Ahora, aquí es también importante que consideren las fechas en que se debe de presentar tanto el aviso del dictamen de impuesto predial como el propio dictamen. Si se dan cuenta, las fechas que tengo aquí marcadas son diferentes a las que ya habíamos hablado hace un ratito respecto al dictamen del impuesto sobre contribuciones locales en el caso del impuesto sobre nómina. El aviso para el dictamen de impuesto predial se tiene que presentar el día 28 de febrero del 2023 en este caso y el dictamen se tiene que presentar el 30 de abril, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos claro en qué situación estamos, cuál es la obligación que tenemos que presentar el dictamen y que pues tomemos nota de estas fechas para que no nos confundamos y se nos pase la fecha, ¿ok? Bueno. Hay una precisión también que nos dice la autoridad en el caso del impuesto predial, nos dice que cuando se enajene un inmueble, el enajenante va a presentar el aviso de dictamen y el propio dictamen a más tardar en la fecha en la que se enajene, debiendo verificarse el cumplimiento de dichas obligaciones fiscales por el notario que dé fe de la enajenación, ¿ok? Nos dice que en todos los casos el dictamen va a comprender la revisión de la base del impuesto predial siempre y cuando, bueno, haya sido por un ejercicio completo o bien cuando el ejercicio no haya sido completo y solamente se va a presentar por el periodo que haya tenido operaciones el contribuyente en su caso de que se haya realizado un tema de fusión, liquidación o escisión, ¿ok? Entonces, pues son recordatorios. ¿Qué es lo que tiene que presentar el aviso del dictamen? ¿Qué es lo que se debe de presentar en el dictamen de impuesto predial? Pues lo mismo, se tiene que presentar la carta de presentación que va a contener la información de identificación del contribuyente que se va a dictaminar, el representante legal y del contador público que va a realizar el dictamen, un cuestionario inicial de autoevaluación fiscal, información cuantitativa sobre la determinación de la base del impuesto predial, el informe del contador público sobre la revisión de la determinación del valor catastral, la opinión profesional del contador y en su caso notas aclaratorias. De igual forma que en el impuesto sobre nóminas nos dice la autoridad, en el caso de que en el dictamen se vayan a determinar diferencias de impuestos por pagar, estas se deben de pagar mediante declaraciones complementarias dentro de los 10 días posteriores a la presentación del dictamen. ¿Ok? Aquí es importante precisar que igual en el caso de la Ciudad de México, aquí también la autoridad en el Estado de México está precisando multas por no presentar tanto el aviso como el dictamen en tiempo y forma. Pero también es importante precisar que estas multas son diferentes dependiendo de la contribución que no se haya presentado. Es decir, hay una multa por no presentar el aviso del dictamen de impuestos sobre nómina o presentarlo de forma extemporánea y esta multa va a ser de 75 y hasta 150 veces el valor de la UMA. Ajá, que estamos hablando de aproximadamente 7,700 pesos a 15,000 pesos. Esto es en relación al impuesto sobre nómina. Cuando no se presente el aviso del dictamen del impuesto predial, aquí el valor de la multa va a ser de 50 hasta 100 veces el valor de la UMA, ¿ok? Son diferentes. Aquí estamos hablando de un monto de 5,000 pesos a 10,000 pesos.
Cuando no se presente el dictamen como tal, en el caso del impuesto sobre nómina, la multa va a ser de 300 y hasta 700 veces el valor diario de la UMA, que estamos hablando de un monto de 30,000 pesos a 72,000 pesos. Y cuando no se presente el dictamen del impuesto predial, este se va a sancionar con una multa de 150 y hasta 300 veces el valor diario de la UMA. Estamos hablando de un monto de aproximadamente 15,000 a 31,000 pesos. Entonces, aquí es importante precisar porque son diferentes multas dependiendo de la contribución que no se haya presentado, ¿ok? Em, Ahora sí, vamos a ver en dónde se va a presentar el dictamen de impuesto sobre nómina e impuesto predial en el caso del Estado de México. Se va a presentar en el portal que se llama Dictaments, ¿ok? Aquí está la página del Estado de México donde se va a presentar. Si se dan cuenta también, aquí vamos a tener acceso tanto el contador público como el contribuyente y tienen que accesar a través de la e-firma, ¿ok? Em, ¿Cuáles son los criterios o reglas que se tienen que cumplir para presentar este dictamen en este portal? Pues simplemente que se presenten el dictamen, que ya dijimos, que se presenten con la e-firma tanto del contribuyente como del contador público, que se hayan realizado los acuses del aviso del dictamen, que el dictamen haya sido presentado y formulado de acuerdo con los parámetros establecidos en este portal, y que el registro del contador público pues esté vigente al momento de presentar el dictamen. Aquí los requisitos que pide la autoridad para poder presentar el dictamen en el caso del contador público pues van a ser los mismos, que el contador público demuestre la capacidad profesional para llevar a cabo su tarea y que también esté inscrito en un colegio de contadores públicos reconocido, que tenga una certificación y que tenga el cumplimiento de la autoridad para poder dictaminar, ¿ok? Em, ¿Tienen alguna duda hasta el momento para que mostremos un ejemplo de este dictamen? No tienen dudas, ¿verdad? ¿O sí? Si me lo pueden hacer saber. Y si también son tan amables de indicarme si pueden ver mi archivo de PDF. Muchas gracias. Bueno, es importante precisar, el ejemplo que ahorita vamos a revisar es el de un dictamen de impuesto, derogaciones sobre nómina para el Estado de México. Como lo podemos ver a lo largo de lo que ahorita les voy a explicar, este dictamen es más exhaustivo y más preciso y más detallado en relación al dictamen que pide la autoridad para la Ciudad de México, ¿ok? Aquí la primera parte que estamos viendo es la carta de presentación que les mencionaba, en donde nos dice identificación del contribuyente, pues los datos generales, nombre, RFC, el domicilio fiscal, el representante legal, y también aquí nos dice los datos del contador público autorizado, nombre, RFC, CUR, número de registro. Ahora, si se dan cuenta también a lo largo de la presentación les mencionaba que también se tiene que cumplir con un cuestionario inicial de autoevaluación fiscal. En este caso, ¿qué es lo que nos pide? Tienes que describir cuáles son los servicios que presta, cuáles son las actividades que realiza, cuál es la contribución que se va a dictaminar, qué tipo de contribuyente es, en este caso, cuál es el ejercicio que se va a dictaminar, cuál es el folio de presentación del aviso, cuál es el promedio mensual de los trabajadores que van a dictaminarse, cuál es el promedio mensual de las remuneraciones del ejercicio fiscal que se dictamine, si durante el ejercicio fiscal se proporcionaron
se tuvo contratos o se proporcionó trabajadores a terceros, es decir, cuyo trabajo personal se prestó dentro del territorio del Estado, el folio de presentación de la declaración anual informativa, tipo de dictamen, en fin, aquí ya nos está pidiendo más detalles. ¿Cuál es el número de trabajadores, ingresos de los trabajadores? ¿Cuáles son el tipo de opinión en este caso que se va a emitir? Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de los anexos. El primer anexo era la información cuantitativa sobre la determinación y pago del impuesto. Anexo 1, integración y descripción de la base para la determinación del impuesto, considerando las remuneraciones a trabajo personal grabadas y no grabadas. ¿Qué es la diferencia? Pues que aquí vamos a estar teniendo cuáles son cada uno de los conceptos que son sujetos a la base del impuesto, como ya lo mencionamos, en cada uno de los meses, perdón, cuál es el número de trabajadores, cuál es el monto de las erogaciones por sueldos y salarios, por tiempo extra, por bonos, por gratificaciones, por aguinaldos y por cada una de las erogaciones que sean sujetas al impuesto, y se va a indicar también en la base del impuesto. Después viene un segundo cuadro en donde nos dice el periodo mensual de causación del impuesto, ¿ok? Y después dice anexo 2, resumen del impuesto determinado y las diferencias respecto del cálculo y pagos efectuados por el contribuyente. ¿Ok? Entonces aquí es donde ya indica cuál es la base del impuesto, la tasa del impuesto, el impuesto determinado, el impuesto que se debió de haber pagado, el impuesto que se pagó, las diferencias que se determinaron y el folio en el que se presentó esta declaración. ¿Ok? Esto es por cada uno de los meses, enero, febrero, marzo, hasta concluir con el periodo. Anexo 3. Relación y aplicación de pagos indebidos realizados en el ejercicio fiscal revisado y provenientes de ejercicios fiscales anteriores al que se dictamina. Entonces, en su caso que se hayan determinado pagos indebidos, pues aquí también se tienen que precisar. Anexo 4. Análisis del impuesto por pagar determinado al cierre del ejercicio fiscal que se dictamina. ¿Cuál es el periodo y cuál es el impuesto por pagar? Anexo 5. Conciliación entre las cifras dictaminadas acumuladas y los saldos finales de las cuentas y subcuentas de la balanza de comprobación que respalda los estados financieros del contribuyente al cierre del ejercicio fiscal revisado. Esto es importante que también lo tengamos en cuenta. Como se pudieron dar cuenta en el dictamen de la Ciudad de México, no precisa este anexo, no nos pide esta información, a diferencia del Estado de México. Entonces, es importante que se tenga contabilizado en tiempo y forma y debidamente conciliado las cuentas contables con las cuentas, con los conceptos que son base para la determinación del impuesto. Aquí nos pide qué cuenta contable es, qué concepto, tipo de cuenta o subcuenta, cuánto es el saldo al cierre fiscal del ejercicio, ¿ok? Entonces, pues estos son parte de la información que va a pedir la autoridad para poder hacer también sus pruebas y validaciones. Después nos dice anexo 6, comparativo de las remuneraciones efectuadas por el contribuyente dictaminado respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior, ¿ok? ¿Cuántos son los conceptos que le pagué en este año por sueldos, por tiempo extra, por bonos, por compensaciones en el ejercicio en el que me estoy dictaminando? ¿Cuánto pagué en el ejercicio inmediato anterior? ¿Cuáles son las variaciones? Y en su caso, tanto en importe como en porcentaje, pues posiblemente son las que tengamos que estar dando explicaciones a la autoridad. Por último, nos dice informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente. Como ya lo hemos visto, pues este informe es un resumen del trabajo realizado por el contador, en donde nos dice que de acuerdo con los artículos específicos del Código Financiero del Estado de México, el contador llevó a cabo sus trabajos y emite el dictamen fiscal con estricto apego a lo dispuesto en el Código Financiero, y en donde nos dice que dentro de sus pruebas selectivas llevó a cabo el cumplimiento de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, perdón, y examinó la situación fiscal del contribuyente, ¿ok? Verificó el cálculo y pago del impuesto, revisó en función de su naturaleza la mecánica de aplicación utilizada por la compañía, realizó la revisión de la información relativa a la compensación o devolución en su caso, y bueno, que durante el ejercicio no tuvo conocimiento de sentencias o resoluciones provenientes de cualquier medio de defensa. Nos dice también que revisó la información y documentación relativa a la contratación de prestación de servicios personales,
comprobó los pagos por remuneraciones y verificó el correcto registro y evaluación de todas las obligaciones contractuales. En este caso, con todos estos elementos, está concluyendo y está indicando que tiene una opinión, en este caso limpia, sobre el cálculo o el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos sobre nómina, que es el siguiente anexo, opinión profesional del contador público que formula el dictamen, ¿ok? Y por último, las notas aclaratorias. Como se pudieron dar cuenta, pues en este caso, este sí es un poco más preciso que el de la Ciudad de México, entonces, pues es importante que las empresas tengan su contabilidad en tiempo y forma y que se realicen estas conciliaciones. ¿Esto por qué? Pues porque muchas de las ocasiones, como parte de los procedimientos internos, no se llevan a cabo estas conciliaciones y pues por eso luego estamos sufriendo el cierre del ejercicio. No sé si pueden ver mi presentación y si tienen alguna duda o comentario. Ay, denme un minuto, por favor. ¿Me pueden indicar ahora sí si ya ven mi presentación? Gracias. Perfecto. Bueno, si hasta el momento tienen alguna duda, ya hemos concluido con el segundo tema que íbamos a ver el día de hoy respecto al dictamen de las contribuciones locales en el Estado de México, para pasar al último tema que tenemos en relación a una simple revisión de forma general respecto a cuáles son los dictámenes de contribuciones locales que se tienen que presentar en otros estados de la República Mexicana. Si tienen alguna duda o comentario, si me lo pueden hacer saber, por favor. Mm, ¿alguna duda? Perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a continuar. ¿Me podrían informar si pueden ver mi archivo de Excel? Muchas gracias. Bueno, aquí les hemos realizado un pequeño resumen respecto al cumplimiento de las obligaciones locales en cada una de las entidades, ¿ok? Entonces, las primeras dos líneas hacen referencia a la Ciudad de México y al Estado de México. Si se dan cuenta, pues aquí estamos mencionando cuáles son las características que se tienen que cumplir para poder presentar, en este caso, el dictamen de impuesto predial y también en el caso de la Ciudad de México y el derecho por el suministro de agua, el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje y bueno, los fundamentos y las fechas en las que se tiene que presentar el aviso, ¿ok? Entonces, aquí ya no me voy a detener a detalle porque ya lo hemos revisado a lo largo de esta sesión. Y en el caso del Estado de México, pues recordar que el impuesto que es obligatorio para presentar el dictamen es el impuesto predial y el impuesto sobre nóminas, ¿ok? Pero vamos a revisar que, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, simplemente los dictámenes que son obligatorios en materia de contribuciones locales es el impuesto sobre nóminas, ¿ok? Obviamente cada estado tiene sus particularidades y sus especificaciones en cuanto a la base, objeto y tasa del impuesto, pero hay que precisar que en el estado de Oaxaca nos dice que se tiene que tener un promedio de 150 o más trabajadores y que las erogaciones iguales que se vayan a realizar sean superiores a 400,000 pesos de forma mensual para que las personas sean obligadas a presentar el dictamen de impuestos sobre nóminas, ¿ok?
En el caso del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, nos dice que se tienen que cumplir con ingresos superiores a 10 millones de pesos, ¿ok? Esto está establecido en el artículo 81 del Código Fiscal de Oaxaca y la fecha en la que se tiene que presentar el aviso del dictamen es el 31 de marzo y el propio dictamen el 30 de junio, ¿ok? Por eso les digo que no nos confiemos en las fechas y hay que tener nota de cuáles son las fechas que nos corresponden de acuerdo a nuestras circunstancias. En el estado de San Luis Potosí, también, si se dan cuenta cuáles son los dictámenes que están obligatorios, en este caso solamente es el dictamen de impuestos sobre nómina, igual nos dice que va a ser aquellas personas físicas o morales que tengan un promedio mensual de 200 trabajadores o que también los contribuyentes hayan erogado más de 10 millones de pesos en el ejercicio fiscal para que sean sujetos a dictamen. Esto de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Hacienda de San Luis Potosí. La fecha en la que se tiene que presentar el aviso es del 31 de mayo y el 30 de junio se debe de presentar el propio dictamen. En el estado de Quintana Roo, igual se tiene que presentar el impuesto sobre nómina, pero aquellas, la particularidad es que por lo menos 100 les haya prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, es decir, a 100 empleados y les haya prestado el servicio y las erogaciones sean superiores a 15 millones de pesos. Y también aquí nos dice que se tiene que presentar un dictamen de impuestos sobre hospedaje cuando se hayan tenido ingresos superiores a 15 millones de pesos. Aquí, si se dan cuenta, inicia un nuevo dictamen que es el impuesto sobre extracción de materiales de uso del suelo. Y aquí la obligación es a aquellos casos en que se hayan realizado pagos superiores a 2.400.000 pesos del impuesto sobre extracción de materiales de uso del suelo y suelo. Esto pues de acuerdo al artículo 25 del Código Fiscal de Quintana Roo. ¿Ok? Vamos a ir viendo que son generalidades muy particulares, pero no nos vamos a detener, simplemente es un recordatorio. En el estado de Veracruz, pues igual nos hace mención a que se tiene que presentar un impuesto sobre nómina, un dictamen de impuesto sobre nómina cuando se hayan realizado pagos superiores a 4 millones de pesos y se hayan realizado pagos a por lo menos 150 empleados o más. ¿Ok? En el caso del Zacatecas, igual el único dictamen que es obligatorio es el dictamen de impuestos sobre nómina y ahí nos hace mención a que se hayan realizado erogaciones superiores a 750.000 pesos o más y que se hayan realizado pagos a un promedio de 100 o más trabajadores. ¿Ok? También aquí es importante precisar que nos dice que el contribuyente debe de haber obtenido ingresos acumulables anuales en términos de ISR de 10 millones de pesos o más. ¿Ok? Entonces, bueno, son particularidades precisas. Y por último, en el estado de Yucatán, también el único dictamen que hasta el momento es obligatorio es el dictamen de impuestos sobre nómina y nos dice que igual se tienen que realizar para aquellas personas morales que hayan realizado pagos superiores a 12 millones de pesos y que se hayan realizado pagos a 100 trabajadores en promedio mensual, ¿ok? Eh, pues aquí nos dice también que los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa pueden optar por presentar el cumplimiento de sus obligaciones locales de forma voluntaria. Aquí no es una obligación que presenten el dictamen, pero sí les da esa recomendación. Si tienen alguna duda o precisión respecto a cada una de estas obligaciones locales en estos estados, con todo gusto nosotros los podemos asesorar. Simplemente ahí les pido que por favor me dejen un mensaje o su correo electrónico a través del apartado de preguntas y respuestas y pues nosotros revisamos su solicitud y regresamos con ustedes, ¿ok? No sé si hasta el momento tengan alguna otra duda al respecto o si podemos continuar y si me hacen favor de indicarme si ven mi presentación, pero denme un minuto, por favor. Listo, si me pueden ayudar, por favor. Si tienen comentarios, gracias. Vamos a dar un minuto más para saber si tienen comentarios.
Creo que no, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar y de todas formas, si tienen comentarios, me lo pueden hacer saber a través del apartado de preguntas y respuestas. Bueno, con esto vamos a continuar. El quinto punto que teníamos en la agenda del día de hoy, pues son las conclusiones. Pues como ya se pudieron dar cuenta, pues es importante precisar que tenemos la obligación de presentar el dictamen, no solamente en materia de impuestos federales, como ya lo hemos venido revisando, sino también en materia de impuestos locales, como pues también ya lo pudimos observar. Entonces, muchas veces nos estamos confiando o solamente le damos importancia o mayor peso a los impuestos federales, pero nos olvidamos de las contribuciones locales y cuando ya menos lo tenemos contemplado, pues ya nos llega una revisión de la propia autoridad. Entonces, pues es importante revisar que tengamos en línea nuestra contabilidad, que tengamos nuestros pagos al día, pero que además en el caso del impuesto predial, por ejemplo, pues que tengamos actualizado nuestros inmuebles con el valor catastral correspondiente, si es que llevamos a cabo una mejora o una ampliación a nuestros inmuebles, pues que lo informemos a la autoridad en tiempo y forma para después no evitar pagar pues impuestos adicionales, recargos, incluso multas. Entonces, con todo gusto nosotros en GEIA los podemos asesorar en esta situación. Les voy a dejar mi mensaje, mi correo electrónico a través del módulo de chat. Y pues si tienen alguna duda o comentario, nosotros con todo gusto los podemos ayudar. Con esto concluyo mi participación y vamos a seguir al apartado de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, si me lo pueden hacer saber. Ya les dejé por ahí mi correo electrónico. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues muchas gracias. Cualquier cosa, pues estoy atenta. De todas formas, ya les compartí mi correo electrónico y por favor, el personal de GEIA me da unos minutos más para poder tomar la asistencia.